Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que ha hecho una investigación sumergiéndose en los archivos del asilo de locas en ninguna parte. El nombre también es un reto para un investigador y sobre todo lo fue para la profesora, mi colega Luz Alexandra Garzón Ospina, a quien le doy la bienvenida a estas conversaciones con las directoras, con los directores de las revistas de la Facultad de Ciencias Humanas. Estas conversaciones nos van abriendo página tras página etapas apasionantes, etapas de una investigadora, de una mujer, como es el caso de la profesora Luz Alexandra Garzón Ospina, que como otros colegas ha entregado su sensibilidad, su formación, su disciplina académica, su universo de mujer en el siglo XXI, en 2020, para iluminar el pasado, para traernos las voces adoloridas, las voces de mujeres creativas, entregadas, doblegadas o que se resistieron, de mentes o que tuvieron un orden de acción, un orden como mujeres en los afectos, en el lenguaje, en sus decisiones sociales, en sus decisiones afectivas. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de un trabajo que desde el 1998 inició el Departamento de Trabajo Social con su revista, la revista del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, que ha puesto una voz, que ha puesto una polifonía, que ha puesto investigaciones para mostrarnos de otra manera, con rebeldía de investigadoras, con un compromiso riguroso, con el saber el tema de las mujeres, el tema del género en la disciplina de trabajo social, pero en la sociedad colombiana también. Profesora Luz Alexandra Garzón, es un gusto estar con usted aquí ahora. Profesor Rubén, muchas gracias. Para mí también es un gusto. Agradezco la invitación, agradezco la presentación y pues muy contenta de poder conversar de la revista de trabajo social, también de la apuesta investigativa en la que ando. Bueno, yo quería formular también unas claves académicas para presentarla a usted. Y cuando digo claves académicas, pues me refiero a la formación que usted ha tenido. Usted es egresada del programa de trabajo social del Colegio Mayor de Cundinamarca. Posteriormente hizo una maestría en la Universidad Pedagógica y es también una investigadora que se formó en el programa del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales del CES de la Universidad Nacional de Colombia. Concluyó ese programa, tiene una investigación y vamos a hablar entonces en este tiempo que tenemos para que usted nos cuente algunos aspectos, nos trace unas líneas de las narrativas que usted recogió en el asilo de locas de Bogotá, en ninguna parte. Por un lado, el cuidado suyo ante las palabras, ante las pausas entrecortadas de las palabras de mujeres en las que el asilo de ninguna parte expresaba un imaginario de aquella época, un imaginario, un sistema de imágenes, un sistema de significados de un orden conservador, de un orden muy institucionalizado en el sentido de regular la sexualidad, el sentimiento, el deber ser de las mujeres dentro de las estructuras sociales, la relación como pareja, la relación
de matrimonio, la relación de madres, la relación de esposas, la relación de mujeres. Y después está la tesis suya, una tesis muy interesante, una tesis que creo que es una de las médulas de trabajo, en ese artículo, Los afectos, el amor cuando la locura moraba en ninguna parte, en el asilo de locas de Bogotá. Me tomo libremente uno de los enunciados de usted. Y usted afirma que la comprensión de las mujeres que se rebelaban a su condición de servidumbre, en cierta manera, de un deber, de unos deberes domésticos, era vista como una suerte de demencia, locura, falta de racionalidad, cuando ellas se rebelaban frente a ese orden. Y bueno, hay una frase de una de las mujeres que está en su libro. Antonia saca una carta, está en una conversación con otra de con una de las mujeres que está en el asilo de Bogotá. Eso tal vez estar remitiéndonos a los años 40. Y pienso en mi luna de rostro, porque mi especial amor es agrandar mi amor para trasladarme. Trasladémonos entonces a esos años y a la mujer y el imaginario romántico y el orden conservador y la locura. Aparentemente estaban locas, pero usted dice otras cosas. Particularmente ese capítulo del cual estamos hoy hablando aquí, nace de un interés particular mío desde el comienzo de mi trabajo investigativo en el doctorado, y era darles una voz a estas mujeres, y una voz más allá del diagnóstico psiquiátrico. Es decir, ellas están allí porque tienen un diagnóstico de esquizofrenia o de locura puerperal o de, bueno, en sus comienzos manía, etcétera, pero en este momento de la historia hablamos de esquizofrenia. Cuando yo voy a las fuentes y empiezo a encontrar sus voces mediadas en las historias clínicas, entrecomilladas, puestas allí, yo alcancé a percibir, alcancé a internarme, como a conectarme con estas voces, y en esa conexión pude identificar que pues son mujeres, y que son mujeres que fueron madres, que fueron esposas, que fueron hijas, que tuvieron una experiencia familiar, que sufrieron, que fueron felices también. Entonces, para mí fue un reto en el trabajo investigativo hacer un poco este posicionamiento metodológico que fui, digamos, construyendo durante toda la escritura del trabajo, y fue decir, bueno, yo no estoy fuera de la verosimilitud de la enfermedad mental, pero también, digamos, no lo estoy discutiendo, no estoy posicionándome ahí, sino que estoy haciendo como una especie de disyuntiva y colocándolas en ese otro lugar. Y ese otro lugar me dio la posibilidad de ubicarlas, como ya dije, como esposas, madres y demás, e identificar en estos relatos esos momentos de vida. La carta a la que hace referencia, la encontré en una historia clínica. Por supuesto, los nombres que aparecen en el capítulo son pues fraguados, no son los reales. Yo la ubico aquí como Antonia Molina de Rivera, y fue una de las únicas cartas que encontré. Y esa carta a mí me permitió poder ver que en esa voz había un tinte de ese amor romántico que marcó una época en el país. Y en esa carta yo pude evidenciar eso, ese anhelo, ese querer verlos, ese querer sentirse protegida, ese querer estar ahí con él, con sus hijos, con sus hijas. Entonces también es como un llamado a ese tema familiar. Eso me va trasladando también de manera muy apasionante, porque fue un capítulo que me lo pensé desde el comienzo y tenía muchas ganas de escribirlo. En empezar a hacer también ciertos análisis con relación a las mujeres de la época. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que están en el asilo? Por supuesto, son mujeres transgresoras, son mujeres que no están en el marco de lo que se espera del rol de la mujer de la época.
desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, con la regeneración, con la influencia de las categorías morales y católicas sobre la familia y sobre el deber ser de la mujer, lo que uno puede identificar, por supuesto, es que la mujer debía ser aquella madre, aquella esposa, cumplir con ese rol a cabalidad. ¿Qué me empiezo yo a encontrar en algunas de las mujeres que van al asilo, que son llevadas al asilo inclusive por sus propios esposos o por sus propios familiares? Y es que tienen un incumplimiento de esa labor, no todas, por supuesto, no podemos generalizar, pero sí en algunos casos donde, bueno, ese no está referenciado en este capítulo, pero en otros apartados del trabajo de investigación yo pude encontrar cómo un esposo lleva a su esposa al asilo, ya habla con el médico, con Mario Camacho Pinto, que fue, digamos, el cirujano que lideró todos los procesos de lobotomía en el asilo de locas y en el asilo de locos, hacia los 40 y los 50, y le dice, doctor, yo la traigo aquí porque no lava, no plancha, se la pasa durmiendo, no cuida de los hijos y no responde como esposa. Ya le habían hecho, por ejemplo, a esta mujer el tratamiento de punta de la época, que era la terapia de choque, y por supuesto entonces era una candidata a lobotomía. Le hacen la lobotomía, el esposo la vuelve a llevar a la casa y la devuelve porque realmente tiene un notable daño del buen servicio, que fue lo que yo pienso que el profesor también encontró en el escrito, y esto lo comparto con María Angélica Garzón de los Andes. Ella también tuvo un acercamiento un poco al estudio del asilo, bueno, no tan extenso como yo lo hice, pero desde allí las dos pudimos identificar que varias de estas mujeres, inclusive nombradas por los médicos y por los directores de la Beneficencia de Cundinamarca, porque esta institución pertenecía a la Beneficencia de Cundinamarca, me refiero al asilo de locas, eran nombradas como mujeres con notable daño del buen servicio. ¿Cuál era el servicio? Pues el servicio de esposas, de madres, en la casa, en el hogar y demás. Entonces hay digamos, una tensión que yo empiezo a analizar allí, es decir, el asilo en que se convierte en un punto de fuga, por ejemplo, también puede ser en una forma sí, de transgredir, pero también de quererse salir de una rutina en la que de pronto no quieren estar, que querían romper estos esquemas, que iban a los asilos o trataban de ingresar en los momentos donde tenía invierno y no tenía dónde vivir, o simplemente no querían estar ahí. Pero también fueron mujeres, por otro lado, que fueron señaladas con ese notable daño al buen servicio, que inclusive la palabra tiene que ver con un discurso de uno de los administradores de la Beneficencia cuando se inaugura el asilo de locas a comienzos del siglo XX, en el local de la Cerrillo. En ese discurso... Juan Obregón, el presidente de la Junta de Beneficencia. De la Junta de Beneficencia. Él las nombra así, mujeres locas, con notable daño del buen servicio, que son las que vamos a tener en esta institución, bueno, y sigue su discurso. Y eso digamos que es muy llamativo, porque también se puede hacer este análisis de la perspectiva de género, que es la que el profesor también está aquí enunciando a propósito de este capítulo. Entonces creo que allí para mí fue absolutamente vital, y en la reconstrucción de la historia de esta institución y en el aporte a la historia sobre la perspectiva de lo femenino, de la mujer, de cómo era vista, de quiénes eran ellas, hacer este recuento en primera persona, rescatando esa voz, porque pues todo lo que está puesto allí pues es dicho por ellas. Yo no me estoy inventando, digamos, nada, no es ficcional, es todo el recorrido que yo pude empezar a reconstruir, tratando de hacer este interjuego, ¿no? Entre cómo eran vistas, entre qué pasaba en la época, cuál era esta perspectiva, qué se esperaba, cuál es la transgresión, bueno, y en fin, todos estos otros elementos que yo voy conjugando a lo largo del escrito, ¿no? Y de lo que quiero ir mostrando. Bueno, sí, profesora, creo que para los lectores, para las lectoras en general, para nosotros como colombianos, a mi juicio, esta investigación, esta escritura suya que recrea y pone, por un lado, un escenario histórico para las narrativas, las voces de las mujeres con un nombre, Antonia Molina de Rivera,
Octavia Linares, Anastasia Castillo, pues yo creo que nos trae el pálpito, las estructuras de significado, las conductas, los hábitos cotidianos de mujeres que en cierta manera vivieron una experiencia dolorosa, una experiencia traumática en su interpretación de su papel de mujeres. Y creo que usted me dirá, hay algo muy, yo diría, hay un significado nuevo en esta investigación y es el nombre, aquí hablo como lingüista y como filólogo, el nombre en buena medida determina la conciencia de la comprensión del otro. Y usted la saca del nombre locas y les da otros nombres. Son mujeres, son amantes, son compañeras, son esposas, viven amores frustrados, imaginados, pero tienen un nombre. Es decir, no es verlas, usted deshace el estereotipo, deja de llamarlas locas, sin dejar de considerar una circunstancia. Usted dice, ese no es mi lugar, yo pongo otro lugar. ¿Qué significó para usted darles unos nombres a estas mujeres? Yo pienso que fue como, a ver, ¿cómo lo expreso? Sacarlas del anonimato. Ese sacarlas del anonimato fue para mí fundamental, crucial, fue como transversal a lo largo de todo el trabajo de investigación. Y al sacarlas de ese anonimato y de esa mirada, digamos, de la locura, de la enfermedad mental ya después de los 30, pues les di un lugar pues, en la historia del país, porque igual están nombradas y hacen parte de esa historia y de la institucionalidad, en este caso del asilo de locas, entonces también representó, y yo también como mujer, es que para mí la escritura de ese capítulo en general de la tesis también fue muy conmovedor, porque encontrarme con estas historias también era pues tocar esa esencia de ser mujer. Y al tocarla yo me sentí interpelada, me sentí adolorida, me sentí golpeada también al leer las historias clínicas, al mirar y al yo misma empezar a hacer el proceso de construcción de todas, inclusive a veces estas paradojas que uno podía ver dentro del asilo, y el haberles dado nombre y el haberlas situado, para mí era como el punto fundamental y una de las claves del trabajo de investigación, unido a lo que acabo de plantear, ¿no? Como mujer. El que ya tengan un nombre también la sitúa, como ya dije, más allá de ser enfermas mentales, sino de esas mujeres con una vida, ¿no? De esas mujeres que tuvieron un trasegar, que tuvieron una vivencia, que sufrieron, que igual lo traen al asilo y dentro del mismo asilo, como yo lo expreso a lo largo de la escritura, pues se viven los asuntos, las vivencias que están fuera de las paredes del asilo, es decir, también se permea el asilo, ingresa toda esta lógica que hay allí, por supuesto, como lo hemos venido contando, de esta perspectiva de género, de la mirada que se tenía de la familia, del papel de la mujer en la familia, del rol del hombre, los hijos, y cómo llegan estas mujeres a esta institucionalidad y están allí asiladas casi la mayoría durante todas sus vidas, a veces más de 40 años, terminando en las instituciones de beneficencia como asilos de ancianos o demás cuando ya no hay nadie que responda por ellas. Efectivamente, hay un trabajo con las fuentes en esta corriente de la culturología, de la historia cultural, del trabajo social, en esta búsqueda interdisciplinaria de darle un lugar en la historia, un lugar en la sociedad a las voces subalternas, un lugar desde los compromisos, desde el aporte, desde su lugar dentro de la sociedad colombiana a los sujetos que han sido desfavorecidos por la historia institucional. Y dar nombre, yo pienso que en gran medida, profesora, no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, en gran medida el gran tropiezo del
para exorcizar, para incluir, para reconstituir nuestros tejidos sociales, es que las voces de nuestra historia, las voces de nuestra cultura son anónimas. Las víctimas de la violencia, las víctimas de la dominación desde determinados órdenes ideológicos. Pero bien, estoy yendo un poco a otro lado. Da mucha emoción el saber que hay una investigación alrededor de unas voces que de lo contrario hubieran desaparecido. Y usted va a las fuentes, las historias clínicas, la citación de las voces que extrae de los documentos donde se le cita en el archivo del asilo en ninguna parte, las fotografías. La fotografía para usted también es un documento muy importante que muestra captada la cotidianidad por una fotógrafa que en los años 50, una fotógrafa norteamericana, hizo de aquellas mujeres en este asilo en ninguna parte. Sí, creo que en ese capítulo también se puede evidenciar y plasmé un tejido de redes, de fuentes. Y ese tejido de fuentes tiene que ver con el interjuego que yo, digamos, logro allí entre historias clínicas, las voces mediadas, ubicadas, digo mediadas por los médicos, por supuesto que son quienes las escuchan y anotan allí lo que van diciendo, entonces por eso mediadas, porque no encontré un diario, que hubiera sido ideal haber encontrado algún diario. Lo máximo fue la carta con la que iniciamos esta conversación. Otra fuente que para mí fue vital y tuve la fortuna de encontrar para poder hacer este tejido fueron las fotografías. Y esas fotografías fueron tomadas en los años 70, profesor Rubén, en los años 70. Sí. Pero cuando empecé a hacer el análisis de las fotografías, un poco también se me preguntaba, bueno, usted tiene una temporalidad de estudio que va del 30 al 50, va a tomar una fuente que es del 70, pero algo que es como fundamental a lo largo de haber historiado esta institución, y es que no tiene mayores cambios en su infraestructura ni en su ubicación, es decir, de eso no hemos hablado un poco, me parece pertinente un poco ubicar esto de ninguna parte. Que está desde el mismo título, parece como, bueno, terminaron en ninguna parte. Ninguna parte es el nombre del local, donde terminaron, digamos, siendo trasladadas estas mujeres desde 1937, porque el asilo de locos funcionaba allí, en ninguna parte, y el asilo de locos es trasladado a Cibaté, al manicomio de varones, porque se construye una institución, digamos, mucho más amplia, con mayores espacios, y queda libre el local de ninguna parte, y son trasladadas ellas de otro local, donde inició el asilo, que es el local El Acerrío. Ese local del Acerrío era absolutamente estrecho, el hacinamiento era absoluto, yo lo describo también en mi trabajo, dormían en el piso, en una cama sencilla, dormían 3, 4 a veces, no había pues cómo moverse, y pasan a ninguna parte también con el anhelo de tener mayor comodidad, y con eso me refiero también a las otras voces que yo analizo, que son las de los médicos y demás, enfermeras, bueno, las monjas que estaban también atendiendo a estas mujeres en la institucionalidad, y allí también vuelven a encontrarse con este hacinamiento. Entonces también es algo paradójico porque es el anhelo por encontrar mayores comodidades, amplitudes y llegar a ninguna parte, es un poco también estar allá como alejadas, dejadas, bueno, y demás. Por eso cuando yo las puedo sacar del anonimato, puedo darles este lugar, puedo posicionarlas en la historia, además que no es muy común que en la historia se le dé voz a estos personajes que no han tenido voz, porque la historia de por sí está más centrada, bueno, aunque en los últimos años no ha habido todo este despliegue, pero pues en los héroes, en los presidentes, bueno, etc. Ahora todo el espacio colombiano de información está ocupado por un solo nombre de una expresidente. Mientras tanto hay una pandemia en el país. Entonces yo lo que pensé fue, bueno, hay que darle voz al que no tiene voz también con todo el trasegar que tiene la historia cultural, y desde esa perspectiva y más como la microhistoria también un poco allí, traerlas y digamos que voy haciendo este entretejido, ¿no? Bueno, vuelvo un poco a las fuentes, a lo que veníamos conversando,
y tengo estas fotografías maravillosas. Entonces, estas fotografías a mí me van a permitir también visualizarlas dentro del asilo, además de que ya en mi imaginación, en mi mente, me trasladé allá. Un poco con la lectura de la fuente, porque esa es como la implicancia mía con el archivo. O sea, yo tengo un apasionamiento grande con esto y tengo el archivo frente a mí, me está hablando, me está diciendo algo. Entonces, en la medida que veo las fotografías, tengo las historias y además tuve la oportunidad de entrevistar una colega psicóloga que fue de la primera corte de psicología de la Universidad Nacional de los años 50, que es Magdalena Restrepo, que fue esposa de Pepe Gutiérrez, psicoanalista de la época, y ella, con su lucidez y demás, me cuenta su visita. Entonces yo hago la entrevista y esa transcripción también hace parte de la composición del capítulo, especialmente en el apartado del sufrimiento, porque ella siente mucho eso, que están sufriendo, que estas batas que las borran, ¿no? O batas grises que las borran, el momento en que una de ellas se acerca y le dice: mire, vea, yo estoy en un asilo de locas, ¿sí ve? ¿Sí ve? Y ella está un poco asustada, como me va a abordar, ¿qué va a hacer? O sea, como que también el miedo. Entonces, toda esta serie de experiencia que yo empiezo a tener como investigadora me crea a mí el reto de, bueno, esto tiene que tener una composición. Y esa composición es la que está puesta allí en este capítulo, que bueno, esa es un poco derivación del último capítulo que está en el trabajo de tesis, de investigación, pero bueno, no cambia mucho, para combinar estas fuentes y de manera, diría yo, afortunada, poder mostrar esta primera parte del amor, de ese deseo de protección que ellas pueden tener, de una posible conversación que se puede dar dentro del asilo para hablar de sus propias experiencias. Entonces arco la carta del seno y empiezo a hablar sobre ella. Luego la otra empieza a contar sobre su experiencia familiar. Entonces hay toda una historia, hay un apartado, una historia clínica que inclusive está... No le quitemos la sorpresa a los lectores, y yo quisiera pasar en este eslabón de documentos, fuentes primarias, fotografías, voces, enunciaciones de mujeres, pasar a una revista que tiene ahora otra época con usted. Y ahora que vamos a hablar de la revista, desde este capítulo pleno de explicaciones, pleno de interpretaciones sobre un orden institucional que enmarcó el lugar de la mujer entre 1930 y 1950, ese capítulo suyo de un libro de próxima aparición, Genealogías del amor romántico, régimen de educación sentimental en México y América Latina, 1900-1950, del cual usted es coautora, y creo que me gustaría que las lectoras y los lectores tuvieran en su mente una de las frases que usted enuncia y que a mí me conmovió, porque muestra esas continuidades de dolor, de escisión, de violencia que hay en nuestro país que queremos superar. El papá de ella era loco, enfermó en tiempo de la guerra de los 1000 días, y los hermanos son alocados. Quiero que nos quede así esa frase de un esposo que deja a su mujer en el asilo de locas, y es una frase que viene de 1943 con un recuerdo de las fracturas brutales de la guerra de los 1000 días en la conciencia y la continuidad de esas fracturas en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Profesora Luz Alexandra, ¿por qué no nos referimos a la revista de trabajo social que usted dirige actualmente? Es una revista que se fundó en 1998. Recordamos aquí a la profesora Gloria Leal, que es profesora jubilada de la Universidad Nacional y que le dedicó muchos desvelos, mucha comunicación, mucho esfuerzo a que esa revista, en la cual también colaboró María Imelda Ramírez, estuviera en una conexión de diálogo de la disciplina de trabajo social con otras disciplinas, postulando nuevos temas, nuevas preguntas. Profesora Luz Alexandra, usted es ahora la directora de la revista de trabajo social.
¿Cuál es la función de esa revista y cuáles etapas usted puede señalar en el recorrido como documento, como publicación periódica? ¿Qué ha incentivado en Colombia y en la discusión académica y en el trabajo social en su diálogo desde Colombia con América Latina? Bueno, yo asumo la dirección de la revista en el 2019, o sea, estoy, digamos que recientemente, pero por supuesto esta publicación tiene esa historia que me parece importante que el profesor señala, y es una construcción conjunta digamos, de mis colegas trabajadoras sociales desde el año 98, y a la profesora María Imelda Ramírez y a la profesora Gloria Leal, que tuvo, digamos, un trasegar allí importante, según el profesor Edgar Malagón, que también es trabajador social de la Universidad Nacional, y la profesora Leonor Perilla, como parte del comité hasta antes, digamos, que yo llegara a la revista. ¿Cuáles fueron como esas fases, esos procesos de construcción? Digamos que la revista también empieza como una iniciativa desde la disciplina, desde el trabajo social. Entonces, pensémonos desde la disciplina cómo publicar, cómo comenzar este proceso de visibilización del conocimiento a nivel colombiano y que después hace toda una expansión a nivel latinoamericano o iberoamericano, de los diferentes programas de trabajo social de las diferentes colegas y los diferentes colegas que también tienen este interés en publicar sus resultados de investigación. Entonces vamos viendo cómo gradualmente inicia como una iniciativa mucho más centrada, endogámica, podría decirse, de nosotros como programa, y con nuestros, digamos, avances. Igual me parece, es muy al lugar comentar acá que varias de las profesoras, la profesora Marimelda, la profesora Gloria, la profesora Yolanda López, la profesora Bárbara Zapata, la profesora Juanita Barreto, la profesora Claudia Mosquera, bueno, pero pues de las que ya están pensionadas, aunque Claudia todavía no lo está, por eso se me escapa alguna, pues son pioneras del trabajo social en Colombia. Y como pioneras del trabajo social en Colombia, pues sus escritos desde el comienzo de la revista fueron absolutamente valiosos en temas como la familia, procesos comunitarios, la familia con perspectiva psicoanalítica, los procesos sociales, y allí fuimos integrándonos, fuimos también siendo permeadas, porque ellas fueron nuestras maestras también en los procesos de formación. Pues nosotras, esta nueva generación de trabajadoras sociales, pues viene después a asumir la dirección, después de la profesora Gloria Leal, que estuvo hasta el 2018, y ya, digamos, el proceso de pensión, la profesora Olga Vázquez, que fue directora del programa de trabajo social también hasta hace poco, ella dura hasta el 2019, cuando yo asumo la revista. Cuando ella asume la revista, nosotros empezamos a hacer dos publicaciones al año, porque hasta la profesora Gloria, digamos, hasta ese momento que lo hacíamos una al año. Entonces empezamos 2 publicaciones al año, cambiamos inclusive la edición de la revista, hubo como un proceso de, digamos que de transformación, ¿no? Tanto de la edición como de el pensarse, bueno, los temas, aunque hay ciertas continuidades, por supuesto, pero la edición misma de la revista pues es otra. Antes teníamos una revista mucho más grande, con fotografías, ahora inclusive usamos otro tipo de, además de fotografías, obras de arte, bueno, etcétera, que hacen parte del proceso de edición, y es mucho más pequeña, y tenemos estas 2 ediciones. Los últimos números, por ejemplo, pues están muy relacionados con temas vigentes de la perspectiva social, ¿no?, del país. Entonces, en este momento tenemos la de la familia, cambios y permanencias. Este número es con el comité editorial, que en este momento está confirmado por la profesora Yolanda López, por el profesor Edgar Malagón, y por mí. Pues fue un número pensado, en su momento también estuvo Olga Vázquez, ya en ese momento no está, que pudiéramos valorar, bueno, de qué familia estamos hablando hoy, ¿no? ¿Cuáles son esas perspectivas familiares? Y encontramos ciertos cambios y permanencias. Este es un tema recurrente de la revista y del trabajo social. Entonces, por supuesto, es el que está en este momento en vigencia, que es el 22.2, pero antes tuvimos enfoques diferenciales en distintos contextos de intervención en trabajo social, que es la 22.1,
la editora de familia, la profesora Yolanda López, la editora invitada para esta de contextos de intervención fue la profesora Claudia Mosquera, que junto conmigo pues apuntamos a hacer una articulación al dossier, a la editorial, bueno y demás, ella como experta también en el tema de enfoque diferencial. Y la anterior, que también es un tema vigente, movilidades, migraciones y retornos. Entonces, estos tres últimos temas pues tienen toda esta secuencia de las preguntas que el país nos trae hoy, la perspectiva, digamos, social también. Y en este momento tenemos una en ciernes, que es redes sociales, la ética en las redes sociales virtuales. Y, digamos, es la que estamos editando, que también es un tema clave, interesa, ha surgido todo este tema del COVID allí, hay artículos de reflexión sobre ello. Y pues nos pareció muy al lugar haber sacado este número con esta idea. Profesora Luz Alexandra, la revista tiene, por supuesto, interlocutores universitarios y académicos. Es una revista que da a conocer resultados de investigaciones de largo aliento, de grupos de investigación, de mujeres, de hombres, de personas que están en la actividad, por así decirlo, de vanguardia, pensando el trabajo social en sus conexiones con la sociedad contemporánea, con las grandes preguntas que nos angustian, que atraviesan la familia, que atraviesan la sociedad, que atraviesan las instituciones públicas, pues las grandes preguntas en las que se debaten las subjetividades. Entonces es una revista, como todas las revistas de la facultad, hacen parte de nuestro patrimonio académico, de nuestro patrimonio cultural, de la gran continuidad a lo largo del tiempo del trabajo de investigación y del protagonismo cultural y académico de la Universidad Nacional, formando profesionales, haciendo un hervidero de ideas, siendo un lugar de experimentación de imaginarios, de conceptos, de argumentos. Pero si uno preguntara a qué sectores de la sociedad colombiana, instituciones, grupos, generaciones, va dirigido el conocimiento que está allí publicado y divulgado. Profesora Luz Alexandra, estábamos hablando acerca de los temas que divulga, los temas que son acogidos en la revista. Estaba diferenciando etapas. Hablemos de la actual circunstancia de la revista cuando usted es directora de la revista de Trabajo Social, y hablábamos entonces de a quién va dirigida la revista. Bien, entonces a colegas, trabajadoras y trabajadores sociales, pero también con una perspectiva mucho más interdisciplinaria, a otros colegas de las ciencias humanas y sociales. Entonces, en nuestras publicaciones también encontramos sociólogos, antropólogos, antropólogas, politólogos, que están interesados e interesadas en publicar también a partir de, pues, de las convocatorias que hacemos. Entonces, hay un impacto también, digamos, social, pero con perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Que originalmente pues tenía la esencia del trabajo social, se ha ido expandiendo y tenemos ahora esta perspectiva mucho más amplia. Profesora, ¿y usted en este momento y su equipo de trabajo, el comité editorial de la revista, cuáles son las tareas que se han propuesto para estos años próximos? Bueno, entonces, por supuesto, una de estas tareas es la internacionalización de la revista. En ese proceso también estamos. Ya venimos trabajando en ello. Entonces, ampliar esta indexación con otras indexadores, ¿no? Redalí, Scopus, bueno, y demás. Seguir contribuyendo a la reflexión y a la producción de conocimiento en el área social al país, ¿no? En términos de intervención social, de política social, pensándose de manera coyuntural también temas de la familia, sobre la mujer, las mujeres, la perspectiva de género, y temas que
nos demanda el análisis, digamos, social. Entonces, el tema de las migraciones, el tema de las redes sociales virtuales y los impactos, por ejemplo, en los procesos familiares, pero también en esos procesos comunitarios. O estos temas sobre la interculturalidad, sobre la diferencia, que pues están en primera orden del día. Estamos anclados también y pensándonos con el comité al tema del proceso de paz, al tema de pensarnos la participación a propósito de los procesos de paz. Ese es el dossier que está abierto en este momento para la convocatoria. Entonces, pensarse la participación más allá, digamos, de un estar, un simple estar, sino también en procesos de transformación, en procesos de compromisos éticos y políticos de las y los ciudadanos, pues nos parece vital. Nos estamos pensando y hemos hecho esta convocatoria sobre la participación en clave de también lo que el país va, digamos, mostrando, ¿no? Y lo que la perspectiva social también va exigiendo. Pensarnos estos... Al escuchar la profesora, la revista abierta a una conversación, a una colaboración interdisciplinaria, venía a mi mente el lugar de mujeres colombianas que hablan en español, que tienen sus familias en Bogotá, en Pereira, y trabajan en los Estados Unidos en oficios varios, y susurran en español porque el idioma español es subalterno. Y mi pregunta es, ¿cómo se vive el género cuando se habla un idioma que se mira por encima del hombro y desempeña su trabajo en los rincones, en las esquinas, en la penumbra, y tienes un protagonismo en tu país porque eres proveedora de recursos económicos, de recursos psicológicos? Y es un tema que nos llama mucho, ¿no? Este análisis también desde esa perspectiva de género y que está anclado a lo que, por supuesto, el profesor está exponiendo acá, que es el idioma. Por ver este idioma, además, en otros países, visto como subalterno, pero también las condiciones en las que estas mujeres pueden estar viviendo, ¿no? Que son miles de mujeres, ¿verdad? Miles de mujeres en condición, y hombres, y niños, y jóvenes, en condiciones de subalternidad en los Estados Unidos y que mantienen un vínculo orgánico, un vínculo familiar. Proveedor. Con vínculo proveedor. Bueno, sí, profesora, ha sido una experiencia para mí muy estimulante escuchar sobre su investigación, Imaginarios Románticos, el asilo, las mujeres del asilo en ninguna parte entre 1930 y 1950 en Colombia, y las etapas de la revista de Trabajo Social, una revista que indudablemente es indiscutible su aporte a la comprensión, a la representación y a los factores de mirada crítica a la realidad colombiana, a las realidades colombianas. Una gran tarea que ha desempeñado y que sigue desempeñando la revista de Trabajo Social, y le quiero agradecer a usted por esta conversación. No, profesor, muchas gracias. Yo celebro este tipo de espacios. Pienso que son vitales para, pues, visibilizar estos procesos del patrimonio de la universidad, como muy bien lo señala profesor Rubén, que somos las revistas, y aquellos procesos, digamos, encomiables que asumimos desde pensarnos estas temáticas y estas reflexiones, las reseñas, bueno, en general lo que constituye la revista, también para contribuir a pensarnos un país, ¿no? Y unas coyunturas de país. Entonces yo agradezco mucho la invitación y celebro también esta conversación. Me agradó mucho haber conversado, creo que es un punto interesante y espero pues poder seguir ampliando la conversación en otros espacios. Sí, las investigadoras, las profesoras, los profesores crean un patrimonio científico, un patrimonio fundamental desde las ciencias humanas enunciadas en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia. El saber es una premisa de la transformación. El saber crea condiciones para la inclusión,
para el arraigo, y el saber es parte de la construcción de ciudadanía en Colombia, en nuestro país. Desde el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, entonces los esperamos en nuestra próxima conversación, hablando desde las revistas de la Facultad de Ciencias Humanas. Gracias, profesor.